8:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad del Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el coronel Fausto Cobo, exdirector del CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica, y también temporalmente director del SNAI, el Sistema Penitenciario, y el doctor Hugo Espín, un reconocido abogado especialista en temas de seguridad. Bienvenidos. La invitación es para hablar qué hacer y cómo ir corrigiendo el tema de las cárceles. Cierto es que estamos en un estado de excepción extendido, 30 días más, como dice la Constitución. Estamos en un conflicto armado interno declarado por el Ejecutivo. Algo se ha controlado las cárceles, pero este es un tema estructural. ¿Cómo enfrentar y finalmente controlar lo que se viene planteando desde hace tanto tiempo, los centros penitenciarios? Coronel Cobo, ¿cómo ha visto este panorama? Buen día. Buenos días, muchas gracias. Permítame iniciar mi intervención porque es necesario decirle a la ciudadanía lo que voy a pronunciar a continuación. Nunca he rehuido mis responsabilidades, siempre las he afrontado. Aquí mismo en este medio de comunicación, la última vez que me encargaron por 6 semanas el SNAI, lo dije. Yo tengo que ser coherente con lo que yo soy. Si es que me piden que yo asuma una difícil tarea, que faltaba 6 semanas para que termine el periodo de Guillermo Lasso y había que asumir esa responsabilidad, pues lo hice con valentía, sabiendo que no voy a poder solucionar los problemas estratégicos en 6 semanas y que el objetivo fundamental de ese periodo era que se produzca el cambio de mando entre los gobiernos democráticamente, sin un estallido en una de las cárceles. Y además, precautelar vivos a los sobrevivientes del tema del asesinato de Fernando Villavicencio. Esa fue la una. La otra vez que también me encargaron por 4 semanas el SNAI fue cuando hubo una masacre de 160 personas aproximadamente en la cárcel de Guayaquil, en la penitenciaría. Y entonces me encargaron que yo me haga cargo 4 semanas hasta tomar una decisión definitiva, que después de ese periodo se decidió que se haga cargo un general en servicio activo de la Policía Nacional del SNAI. Ahí vino Pablo Ramírez. Pablo Ramírez. Y la primera vez que me hice cargo, 134 cadáveres en el patio de la cárcel de Cotopaxi, en junio del 2021. Y que obviamente no había quien se haga cargo de eso. Fausto Cobo, hágase cargo. Me hice cargo temporalmente, porque después pasé al CIES. El pueblo ecuatoriano, por mi perfil político, por mi presencia que en los medios de comunicación, relaciona SNAI con Fausto Cobo, cosa que realmente no ha sido así. Mi función así, permanente fue en el CIES. Pero no rehuyo la responsabilidad. ¿Y por qué comienzo por este tema? Porque hace pocos días un medio de comunicación, y después se contagia, como es ahora el tema, aparece una noticia descontextualizada que dice: Guillermo Lasso, Fausto Cobo, la señora Vela, Patricio Carrillo, Max Campos y los otros y los integrantes de la Comisión de Pacificación han sido convocados al caso Metástasis por la Fiscalía. Absolutamente falso. Nunca fuimos convocados por la Fiscalía. No fuimos producto de una iniciativa fiscal. Un abogado de una de las señoras vinculadas al caso Metástasis resuelve para la Fiscalía y dice: yo quiero que estas personas rindan versión libre y voluntaria. Y la Fiscalía dice: bueno, localíceles, y si es que ellos quieren venir, vengan. Entonces, no es una iniciativa fiscal, jamás hubo ninguna convocatoria. Por eso se ha aclarado el tema y ya está hecho.
pero es bueno que el pueblo ecuatoriano sepa. Antes de que continúe con el COVID, siempre es bueno cuando hay estas informaciones ir a la fuente y ver al origen de dónde viene. Entonces uno claramente puede establecer el por qué y quiénes son. Por favor. En todo caso, el tema fue así. No hemos sido convocados. La fiscalía, yo mandé un oficio a la fiscalía que por los medios de comunicación, por las redes, me he enterado. La fiscalía me ha dicho, bueno, gracias. Si es que es necesario, será usted llamado. Pero no ha habido ningún tipo de relación con la metástasis. No, es el abogado defensor de una de las vinculadas el que pretende realizar esta acción. Bueno, su experiencia en el sistema penitenciario, ¿qué le deja luego de conocer estos dos casos que espeluznan, metástasis y purga? Mire, es que todo tiene que ver también con la historia, porque la historia es un factor del poder nacional y más todavía en seguridad. No es un factor específico, pero siendo no específico tiene influencia. Hay que recurrir a la historia. Y vamos con mi primer periodo. Junio del 2021. Nadie tenía la concepción, ni los medios de comunicación, ni la ciudadanía, de lo que estaba pasando en las cárceles. Resulta que 134 cadáveres descuartizados, decapitados, prende la alarma. Cotopaxi, recién iniciado el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, ¿qué hago yo? No estaba la policía, no estaban las Fuerzas Armadas en las cárceles en esa época, la historia. Y entonces había que tener inteligencia para saber qué es lo que está pasando. 2 meses estuve en esa función, diagnosticando y jugándome la vida, entrando a las cárceles sin policía, sin militares, y viendo qué es lo que sucede. ¿Sabe cuál fue la conclusión de esos 2 meses? En el diagnóstico. Terrible, tremendo. Y lo dije en los medios de comunicación, como siempre me ha caracterizado mis actitudes. Han caracterizado. Lo dijo aquí cuando lo invitamos. Es una zona liberada. ¿Qué significa eso? Que el Estado ecuatoriano no tenía soberanía en las cárceles, que había perdido la presencia del Estado, que allí mandaban las bandas criminales, el narcotráfico, la narcopolítica, la justicia contaminada, corrupta, pero no el Estado ecuatoriano. Esa fue la conclusión y obviamente sirvió ese diagnóstico para tener una visión de a lo que nos estábamos enfrentando y que después tiene una consecuencia en el COSEPE, porque con ese análisis y con todo lo que estaba pasando, se definió en el gobierno de Guillermo Lasso la amenaza narcotráfico, la amenaza terrorismo, la amenaza minería ilegal, porque todo estaba interrelacionado, extra e intermuros en el tema penitenciario. Y ahora estamos en un conflicto interno armado que la Corte Constitucional ha definido que es un efecto de hecho, pero que en el fondo son los estados de excepción. Es el estado de excepción que permite medidas excepcionales. Ya se acaba, prorrogado. 13 estados de excepción en el gobierno de Guillermo Lasso. Decenas de intervenciones en las cárceles de la policía y de las Fuerzas Armadas. Yo me pregunto, ¿por qué en esas intervenciones no encontraban los fusiles, no encontraban las armas, no encontraban las suites de lujo, no encontraban, y salían con cuchillos, con una cuestión, que armas blancas? ¿Pero por qué? Si la inteligencia estaba ahí presente. Pero hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Acaso que no hicieron bien el trabajo? Mire, los militares son los mismos, no son de Ucrania, no son de Alemania. Los policías igual, son Zambrano, Cobo, apellidos ecuatorianos, son los mismos. Y los generales salieron la cabeza, pero son los mismos. Y ahora resulta que encuentran todo. Hay que preguntarse por qué en las decenas de intervenciones de las cárceles no encontraban lo que están encontrando ahora. En buena ley ya,
porque ningún ecuatoriano podemos en este momento ponernos en contra de lo que está haciendo el gobierno, de la participación de las Fuerzas Armadas, de la participación de la policía, la intervención de las Fuerzas Armadas y de la policía en las calles y en las cárceles. Y la decisión del expresidente Lasso, para poner a un general activo, fue justamente el diagnóstico que se dijo: el director del CIES tiene una seria vulnerabilidad en el ejercicio de su función. No tiene mando, ni con la policía, ni con las Fuerzas Armadas. Entonces, bajo esa vulnerabilidad, se toma una medida de buena fe y se nombra a un general en servicio activo para que tenga una mayor injerencia en la policía. Y desde ese momento la policía interviene en los filtros, en el control de los filtros, y las Fuerzas Armadas en el perímetro de las cárceles. Claro, hablaremos más adelante, pero ahí está el resultado, por ejemplo, del general Paulo Ramírez, hay que decirlo, ocurrió luego, ahora que se destapan los casos Metástasis y Purga. Doctor Hugo Espín, de su experiencia, de su investigación, de su acuciosidad, ¿cómo ve este problema que se ha derivado hoy en el control de las cárceles? Bueno, creo que primero hay que reconocer lo que este diagnóstico que nos acaba de dar el coronel Cobo deja clara evidencia de qué es lo que estaba sucediendo en las cárceles, no ahora, sino durante muchísimos años, y esto tiene un origen que va más o menos una década atrás, cuando se hace este cogobierno entre los privados de la libertad y quienes llevaban adelante el control de los privados de la libertad. Se establecen condiciones en las que a través del control de los economatos también se controlaba lo que pasaba dentro de las cárceles, quienes comían, quienes no comían, y los sistemas extorsivos que se fueron estructurando dentro de las cárceles. Llega un punto en el que se les entrega los pabellones no por peligrosidad o por análisis de parte del Estado respecto de quienes estaban privados de la libertad, sino que se les entrega el control de las cárceles por grupos delictivos. Esto con una finalidad, para evitar justamente estas masacres que se habían venido ya dando, que no es una. De hecho, en la sumatoria de muertos tenemos más de 576 muertos de los que están reportados oficialmente. ¿Sí? Hay una serie de suicidios que también se incrementaron exponencialmente durante estos años, que daban cuenta de ejecuciones internas que pasaban por suicidios. En los videos que ha recapturado, que en este momento en la explotación de los teléfonos celulares que se han incautado dentro justamente de esta última etapa, estos últimos 120 días, se han encontrado una serie de teléfonos que dan cuenta de qué es lo que sucedía dentro de las cárceles. La explotación de estos equipos presenta realmente imágenes horrorosas de mutilaciones, de muertes, de ejecuciones, que era parte de una estructura criminal, como decía bien el coronel Cobo, dentro y fuera de las paredes de las cárceles en el Ecuador. Las cárceles se volvieron cuarteles generales. El caso Metástasis, el caso Purga, da cuenta de cómo se daban órdenes de adentro para el control no solamente de temas de orden carcelario, sino ya del narcotráfico más puro, del control inclusive de jueces, ¿no? Es decir, cómo se controlaba la justicia, cómo se negociaba con la justicia desde adentro de las cárceles, organizando y estructurando el financiamiento de las acciones que se daban fuera. Cuando la fiscal general del Estado destapa esto y expone los chats de forma pública, realmente deja expuesto igualmente en la palestra pública una serie de situaciones que son terriblemente preocupantes. Por ejemplo, la concupiscencia de ciertas autoridades, de policías, de Fuerzas Armadas, del Estado en sí mismo, con quienes estaban privados de la libertad. Cuando se empiezan a evidenciar la existencia de zonas privilegiadas, con jacuzzis, con zonas de baile, con altares y demás, igualmente se deja en claro que alguien quienes ejercían el control en la parte externa permitía que entren los bloques, las baldosas, las estructuras, para que se vaya construyendo. Porque eso no se mete en el bolsillo. Pues. No, y no pasa con los guardias en la mochila tampoco. Entonces esto, además, se beneficiaban quienes estaban dentro de las cárceles, que se suponía que estaba bajo control del Estado. Entonces todo, evidentemente, nos lleva a una posición diferente, ¿no? Es decir, tampoco hubo un cambio de ley.
no hubo un cambio de las condiciones en los estados de excepción. Los mismos estados de excepción que hubieron antes, hubieron ahora. Hubo una decisión política de ir mucho más allá y de reventar lo que era una estructura que estaba totalmente tomada. La intervención militar esta vez fue decisoria para que se ponga, por ejemplo, una estructura de conteo real de lo que estaba dentro de las cárceles para poder evidenciar que no se podía pasar lista, porque quienes lo hacían eran los propios reclusos, los que decían estamos completos. ¿Sí? Es una serie de anomalías que suenan inclusive ridículas, pero que en realidad pasaban en el día a día del sistema de rehabilitación social del Ecuador. Hoy por hoy yo creo que se ha recuperado mucho de espacios, que toca hacer mucho más, porque las cárceles, mientras sigan siendo bodegas humanas, seguirán teniendo las mismas falencias y las mismas problemáticas por una división de tiempo. Es decir, si no hemos aprendido de la historia, que yo comparto plenamente con el coronel Cobo en esto, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetir las mismas falencias que se han ido produciendo y los mismos hechos violentos, pero potenciados. Estamos culminando una etapa de un estado de excepción, prolongado, pero que si no se adoptan medidas de que lo excepcional se vuelva ordinario, para que el control que hoy es excepcional pueda ser ordinario, para que los policías puedan trabajar en armonía con las Fuerzas Armadas, cumpliendo funciones específicas, porque ni el narcotráfico, ni el tráfico de armas, ni el tráfico el ingreso de dinero se lo hace directamente en el Ecuador. Es un delito de frontera, es un delito que la droga viene desde Colombia al Ecuador para ser exportada desde los puertos ecuatorianos al mundo entero, porque ya vemos que tenemos vinculaciones con Asia, con África, con Europa, con Estados Unidos, con Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Hay que fortalecer que el trabajo de Fuerzas Armadas sirva para controlar esa frontera que muchas veces se dijo es una frontera tan amplia y permeable que tiene que ser controlada, porque los pasos cada vez son más limitados, pero sin embargo tenemos un problema gravísimo de fronteras que tiene que ser manejado de una forma clara y categórica para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar en lo que es de su ámbito de responsabilidad. Igualmente que la policía necesita una depuración profunda, porque nos deja los chats nos dejan una preocupación muy grande cuando un coronel mayor, un general de la República dirigiendo el sistema penitenciario en esas condiciones. Y en servicio activo, ¿no? Porque cuando uno se pone a pensar cuál es el poder que tiene un oficial general en servicio activo que pueda dar disposiciones en todas las áreas de los ámbitos y que pueda haber tenido una injerencia o que haya sido contaminado. Yo sigo dándole... Por dinero, por lo que dicen. Bueno, cuando uno analiza quienes algo conocemos de seguridad, un general que sale al servicio pasivo con más de $4,000 de pensión, una cesantía ganada, por cierto, a través de más de 30 años, necesite aliarse con la delincuencia y con el narcotráfico para coger más dinero. ¿Para qué? Para ir a la cárcel. Bueno, y ahora estamos viendo que el tema de que la UAFE haya intervenido a los generales de servicio activo y pasivo sobre sus patrimonios de los últimos 20 años ha generado muchísimo malestar. Ha generado malestar porque evidentemente esto también implica un análisis del Estado un poco más profundo, de entender por qué ciertas personas que salieron del servicio activo, que entraron al servicio pasivo, después pelearon por ir a manejar precisamente las cárceles. Y yo creo que una de las cosas más importantes en esto es tener esa confianza plena en el servidor público, y la depuración que hasta el día de hoy no se ha visto en forma profunda dentro de Policía y Fuerzas Armadas, que fue una de las ofertas de campaña del propio presidente. Creo que es un hecho que cada día es más necesario, pese a que existen una serie de sistemas de control interno, que existen una serie de elementos como las famosas pruebas de confianza, donde se hace análisis socioeconómicos, pruebas de polígrafo, donde se revisa cuál es la conexión o los entornos sociales de los oficiales y de los policías a nivel general. Creo que hay muchas falencias que han sido expuestas que ameritan que haya un cambio en la conducción de cómo se tiene que hacer este sistema de depuración interno, el tener una visión de tolerancia cero ante las faltas en las que se implica o que exista vinculación con grupos de delincuencia organizada. Más allá de lo que se pueda decir en este momento, el conflicto armado interno creo que nos ha hecho como país mucho daño hacia afuera en la visualización que tenemos, pero internamente nos ha fortalecido porque se ha podido hacer cosas que no se lo hicieron en anteriores ocasiones, especialmente en ejecuciones de control.
pero si eso no se convierte en un tema cotidiano, es decir, si la permanente, no, si porque el conflicto entrada, armado está allí y el estado de excepción termina en su momento. Si tenemos todavía terrenos como la Guacharaca, que en Esmeraldas, donde solamente puede entrar la policía cuando estaba ahí acompañada de las Fuerzas Armadas, o cuando la policía entra en un operativo fuerte, y cuando se retira vuelve a ser un territorio de los tiguerones. Sí, efectivamente nosotros tenemos que entender que si existe una zona pequeña, por pequeña que ésta sea, que está fuera del control del Estado, estamos en riesgo de lo que en algún momento había escrito en Plan B, Estado fallido. Podemos convertirlo realmente en un Estado fallido si dejamos... No puede haber un liberadas. Estado dentro de otro Estado. Sí, no, eso es imposible, y no podemos dejar que se fortalezcan las economías criminales, dejándoles áreas liberadas para que puedan tener territorio libre para poder hacer cualquier tipo de manejo. Zonas donde en los ríos, por ejemplo, son llevados los secuestrados, es decir, secuestran en las vías principales y llevan a zonas que son liberadas para tener control ahí sobre secuestrados mientras se ejecutan las acciones de recuperación de dinero que se van realizando. Entonces, efectivamente, es un trabajo arduo, es un trabajo bastante complejo, el tiempo es muy limitado y hay que entender que se necesita la definición de un plan de larga data para el tiempo que queda, de los 18 meses, pero que con una visión de Estado, porque ni la policía ni las Fuerzas Armadas tienen que ser instituciones de gobierno, que es lo que se ha venido manejando, sino tienen que tener una visión macro de que independientemente de quién esté en el gobierno, las acciones de control se puedan sustentar en el tiempo y en las condiciones de operatividad, que no sean las Fuerzas Armadas o la policía dependencias solamente como el estamento de la empresa de seguridad del ministro de gobierno, tiene que ser algo macro, estatal. Coronel Cobo, de su experiencia y sobre lo que citaba y nos ha ilustrado el doctor Hugo Espín, bueno, ha habido casos. Aquí presenté hace 4 meses, ocurrió en el último trimestre del año anterior, un coronel paracaidista, estudiado antiterrorismo en España, que perteneció a la unidad de élite, el GEO, le secuestraron temporalmente en la vía que dice el doctor Espín, en la vía a Quevedo. Le quitaron el carro, nunca recuperó. Trataron de ser operativos en la zona donde le secuestraron y llevaron drones. Y esos drones fueron inhabilitados por los que controlan eso. O sea, eso dices, es impotencia frente a esto. ¿Qué hacer? Mire, el tema va por el concepto mismo y lo estructural de la crisis. Se ha definido amenazas, por eso estamos supuestamente en un conflicto armado interno, porque hay amenazas. Y la amenaza es un poder igual o superior al del Estado que tiene el efecto de dañar, debilitar a los elementos estructurales del Estado, que son la soberanía, la institucionalidad, a la nación, al tejido social de la nación y obviamente también al territorio y sus recursos. Eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que en estos 2 años pasados se ha logrado por lo menos tener la conciencia de lo que nos estamos enfrentando. Pero en la política y en el Ecuador sobre todo no somos generosos, no somos magnánimos y no tenemos esta visión de lo que dice el doctor Hugo Espín, de que no debe ser coyuntural, sino de mediano y largo plazo. La política de seguridad del Estado, no solamente de las Fuerzas Armadas y de la policía, porque el poder, por el efecto que causa cuando se lo aplica, es integral. Y entonces las capacidades de ese sistema de seguridad en lo estratégico no se consigue de la noche a la mañana. Mire, el día de ayer aterrizó en Cotopaxi un avión Hércules C-130. Qué bueno que tengan las Fuerzas Armadas ahora un avión para poder desplegarse, redesplegarse, reforzar dispositivos, tenga la capacidad de apoyar a la gestión de riesgos del país, llevar abastecimientos inclusive hasta en todo el territorio, incluyendo Galápagos. Pero esto se consiguió desde hace 6 meses con la firma de un memorándum de entendimiento con Estados Unidos. Qué bueno que el gobierno del presidente Noboa lo pueda tener, pero también
tenemos que reconocer los esfuerzos del resto. Hay que ser generosos. Esto fue hace 6 meses. Firmó el general Lara un memorándum de entendimiento. ¿Por qué no somos capaces de reconocer? Y repito, qué bueno que el gobierno de Noboa tenga esa capacidad. Le digo, por ejemplo, hace 35 años no se había repotenciado la capacidad de vigilancia y de reconocimiento de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa eso? Disponer de medios de despliegue rápido, con potencia, movilidad y choque, para buscar en áreas de incertidumbre la inteligencia que con la presencia de este material, y también proteger a su gente, es decir, contrainteligencia. Se repotenció esa capacidad comprando vehículos mecanizados, que ahora este gobierno lo está utilizando, y qué bueno, en las cárceles, dependiendo de la fiscalía, en todo lado, disuadiendo con esos vehículos. Qué bueno que así pero con generosidad, con visión de mediano y largo plazo, porque las capacidades estratégicas no son de la noche a la mañana, y peor en un marco legal donde no se puede comprar las cosas con facilidad, que las denuncias, que esto que dificulta se aumentó los efectivos de la Policía Nacional, que no es todo, pero se aumentó esa capacidad. También se ha visualizado vulnerabilidades, y le voy a decir una que es terrible. El SNAI no tiene la fuerza física de talento humano, de personas, para que ejerzan la función de control. Es decir, el cuerpo de seguridad penitenciaria no existe. Querer solamente aumentar el número, es decir, aumentamos en 3 meses en una escuelita por ahí haciendo ejercicios, jóvenes que llegan con el poder igual o superior al del Estado, que tiene la amenaza, obviamente le someten en las cárceles. No tiene. Ahora las Fuerzas Armadas en buena hora lo están haciendo, y el gobierno, qué bueno, en las cárceles del control de las Fuerzas Armadas, pero con fusil en mano, pues. Fusil en mano, pues. Es decir, con fusil y con chaleco antibalas, ahí todos los días. Ahora sí, sométase. Pero ¿y qué va a pasar después? Entonces tenemos que unirnos los ecuatorianos en estas causas justas, en estas causas patrióticas, apoyar al gobierno nacional en este momento, pero también reconocer los esfuerzos que se han hecho desde antes, para que se pueda tener la conciencia, por lo menos, de la gravedad del tema. Mire, el tema de las capacidades de inteligencia. No se hubiera podido conocer el tema metástasis y purga si no se capturaba a Norero. Y entonces Norero estaba supuestamente muerto. Hay trabajo de inteligencia de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, para no nombrar al CIES, y que obviamente por mucho tiempo se empezó a buscar el tema, y luego un trabajo espectacular de la Policía Nacional de investigación con la Fiscalía General del Estado, y le capturan en la operación Despegar, le capturan a Norero. Y obviamente se conoce ahora todo lo que estamos viendo con absortos todos los ecuatorianos, de la real magnitud de la narcopolítica, de la vinculación del crimen organizado transnacional en el Ecuador. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Al Ecuador, a las Fuerzas Armadas le quitaron la capacidad en la Constitución del 2008 de que participe en la seguridad interna. Entonces yo me pregunto, un país pequeño como el nuestro, con medios escasos y recursos escasos, teniendo a las Fuerzas Armadas, entonces ahora no participe en seguridad interna. Y con eso de hace años... Eso fue un proyecto político que quiso para debilitar a la institucionalidad. Sí, ¿y qué se logró? No había doctrina, porque obviamente ya no tenían doctrina de seguridad interna. Se perdió la doctrina. Y la doctrina es un factor específico del poder. En seguridad, los medios, el equipamiento ya no se obtuvo durante los años para poder enfrentar las amenazas que ahora son híbridas, que son transnacionales, pero que son difíciles de identificar y de enfrentar. Yo estoy, y tengo, este es mi criterio, tengo el diagnóstico de lo que va a pasar. Mire,
los modelos estratégicos son varios. Uno es la estrategia directa. Entonces, la estrategia directa, ¿qué busca? Con la fuerza del Estado, con la fuerza del poder, y violentamente se prioriza a las otras estrategias porque es integral. Y aparece la estrategia directa. La indirecta es a través de otras expresiones del poder, con la presencia también de la fuerza, pero otras tienen la prioridad. Lo social, la educación, es indirecta. También las relaciones internacionales, las negociaciones internacionales. Pero hay otro modelo, que es el que yo estoy tratando de armar con los conceptos doctrinarios. Es un modelo de lucha prolongada, de mediana y baja intensidad. ¿Y por qué? Porque ahora en ese modelo aparecen las Fuerzas Armadas, pero no van a estar permanentemente. Entonces baja el nivel de muertes violentas, sube por acá, baja, pero el conflicto está ahí. El conflicto está ahí porque el enemigo no es fácil de visualizar. Y lamentablemente, durante muchos años, nuestro país fue tomado por estas amenazas en lo estructural, es decir, se aprovechó la posición geográfica del Ecuador, la condición geográfica esencial del Ecuador, la situación geográfica, que son los elementos geopolíticos del territorio. Es decir, no hay en Sudamérica, en el Pacífico, una mejor posición que la ecuatoriana, con las condiciones de clima, el caso Angostura, forma. marzo de 2008 evidenció eso. Pero desde la colonia, pues. Desde antes de la colonia, el reino de Quito fue territorio en disputa. En la colonia, entre el virreinato de Nueva Granada y el de Lima, se disputaban el territorio de la Real Audiencia de Quito. Y luego en la vida republicana, Colombia, Perú, Brasil, todos queriendo nuestro territorio. ¿Por qué? Por eso, siempre ha sido territorio en disputa. Lamentablemente, con las condiciones de la Constitución del 2008, le sacaron del territorio a las Fuerzas Armadas y lo ocupó el narcotráfico, lo ocuparon el crimen organizado. Es decir, ahora, con el criterio de Hugo Espín, de las fronteras, no solamente las fronteras de la piel del territorio, sino que hay que tener una estrategia de fronteras interiores, es decir, que el Estado vuelva a ocupar las áreas donde ahora ejerce la soberanía el narcotráfico y el crimen organizado. Si es que esto no tenemos claro, bueno, esa lucha prolongada de mediana y baja intensidad sea por muchos años. Fíjese usted, ya aparece otra molécula de poder que interfiere con la seguridad del Estado. Ya está el señor que escribió un libro, se llama El Estallido, y donde dice que el terror es un arma lícita para ejercer el poder. Ese señor ya está convocando para movilizaciones en el territorio. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Estado... Eso es parte del problema de la minería. Nada dice de la minería ilegal. Mire, ¿sabe qué pasa? Que el espacio de maniobra del Estado se va reduciendo y la narcopolítica y las amenazas tienen mayor espacio que el propio Estado. Ahora, el Eso Estado... hicieron con Guillermo Lasso. Claro, el Estado tiene que abrir los ojos. Perdió la pregunta de Guillermo Lasso de que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interna, que ahora hay que apoyar, pues, obviamente en esta consulta, pero perdió por odio, por bloqueo. Eso no puede por pasar esos grupos que hoy están descubiertos. Pero desde luego, pues en Metástasis y Purga, ahí está clarito, el pacto de los lobos. Doctor Hugo Espín, es preocupante lo que dice el coronel Cobo, establecer un modelo de Estado que controle, que recupere el control en una lucha, como señala, lucha prolongada de mediana y baja intensidad. Tenemos para años, si es que el estado de excepción tiene su límite en el tiempo, ¿qué va a pasar con el conflicto armado interno que va a continuar? Bueno, yo creo que se han dicho temas que son centrales para cualquier forma de discusión en el tema de seguridad. Primero,
Concuerdo plenamente que las fronteras no son solamente aquellas que están en la piel del país, me gustó esa frase, pero que realmente nos deja claras huellas de que nosotros no podemos dejar a las Fuerzas Armadas solamente en esta línea de la frontera externa, porque la ausencia de las Fuerzas Armadas en la esencia del país, en lo que son las venas del país, que son las vías por donde circulan, porque cuando se mueven 9 toneladas de droga no se mueven en mochilas, se mueven en camiones. Y esto tiene que tener un control dentro de la interioridad del país, de las Fuerzas Armadas, de la presencia que anteriormente era una presencia activa, fuerte, decidida. A partir del año 2008 precisamente se les va debilitando a las Fuerzas Armadas, se les va excluyendo de la seguridad interna. Los puestos de control como Campo Cooper, que manejaba la parte norte cerca del Lago Agrio, el SNAF en la entrada con el sector de la frontera igualmente norte, zonas como La Bonita, zonas como Puerto El Carmen, han quedado desprotegidas, y lo que ha permitido es que sean zonas que son fácilmente filtradas por el narcotráfico, áreas donde, como usted bien hacía referencia, en pleno centro del país, en los ríos, están controladas por la delincuencia organizada, que están controladas por las bandas, que les dan su cuota de poder a quienes son sus operadores para que tengan un ingreso regular, porque no es que se pasa el fin de mes y los GDOs pasan el depósito a todos, el listado del depósito de los sueldos a todos los miembros de los GDOs, sino que se les activan áreas de territorio para que puedan operar y tener un ingreso regular. Entonces hay que romper las economías criminales. Y efectivamente para esto hay que cambiar no solamente una visión de que un plan Fénix o un plan X, que puede ser el que esté desarrollándose, sea la solución para el problema. Hay que pensar que el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional es permanente. El fortalecimiento no se da solamente en el área operativa, tiene que pensarse en el área logística, en la capacitación, tiene que pensarse que, por ejemplo, la policía no ha tenido uniformes en 14 años y que ha proliferado una economía paralela con muchos beneficiarios para que no pueda hacerse una centralización de uniformes, que no se pueden comprar ni botas para la Policía Nacional en todo este tiempo, y que durante estos momentos que hoy estamos en una crisis evidente, se ve más que nunca la necesidad de, por ejemplo, contar con medios para la movilidad. La llegada del avión del C-130H, en realidad, para el Ecuador es algo nuevo, ¿no? O sea, volver a tener un avión de transporte pesado para las Fuerzas Armadas fue algo que se le excluyó, porque en el modelo de seguridad que teníamos en los años 2000, entre el 2008 al 2017, las Fuerzas Armadas tenían un papel secundario, porque se dijo, como claro, no hay conflicto externo, no les necesitamos. Permítanme para ilustrar, y esto lo corroboró el coronel Cobo, la Fuerza Aérea llegó en su momento a tener alrededor de 5 o 6 C-130, los Hércules. El Ejército tenía en su momento el Búfalo C-115. Llegaron a pararse cuando había el aeropuerto de Quito y la base aérea aquí, estaban parados los C-130. A eso se llegó. Ahora, como gran cosa, y está bien rescatar que llega por lo menos un avión de transporte de tropas, de tanques. Hemos llegado a eso, doctor Espín. Realmente el desmantelamiento es algo bastante crítico, ¿no? Porque la movilización, por ejemplo, de tropas a través de medios teletransportados también se vio reducida. Hemos perdido la capacidad operativa, que hoy poco a poco se va recuperando. Pero que tenemos que entender que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son el eje de la seguridad para que un país pueda crecer. Si nosotros, y lo hemos vivido en los últimos años, cuando se pierde la seguridad interna, se pierde la inversión extranjera, la inversión nacional, se pierde el turismo, se pierde la capacidad de recaudación tributaria, es decir, se pierde la capacidad de gobernabilidad. Si no tenemos un eje transversal que sea la seguridad debidamente fortalecida y estructurada, y no para un tema puntual de la emergencia, sino para un tema de larga data, con lo que eran las políticas de seguridad pública, que hasta el día de hoy no sé cuáles son, porque hemos tratado de entender en los últimos años con los diferentes ministros cuál es una política de seguridad pública, que es lo que se reclama al ministerio, que no puede ser un plan escondido detrás de la mano. No solo de policía y Fuerzas Armadas, un plan integral de seguridad. Donde se vinculan a todas las instituciones. ¿Cómo no tener en consideración, si la Fiscalía nos ha dado muestras, que cuando interviene de forma decidida, la seguridad se empieza a fortalecer, porque se elimina la impunidad? Mientras existe impunidad y acciones que no pueden ser
tocadas dentro de la estructura del Estado, el Estado se va debilitando. Pero mientras nosotros rompamos el sistema de impunidad, mientras se dé la fortaleza a la Fiscalía, que se le dé los recursos necesarios para que haga su trabajo, para que las fuerzas del orden puedan cumplir con su trabajo de manera estructurada y permanente, evidentemente se cambia este eje transversal que tenemos en el Ecuador de la seguridad por quitar los conceptos de estados de emergencia para solucionar puntualmente una amenaza. Se redujo sustancialmente las muertes violentas, se incrementaron las extorsiones y los secuestros. Entonces, si no podemos entender que esto tiene que tener no un paliativo, sino una solución, dejar de ponerle integral paracetamol al problema de la seguridad y darle una solución integral mucho más profunda, esto va a ser un tema recurrente. Además, las economías criminales, solamente por poner un ejemplo puntual, en una casa se encuentran 10 toneladas de droga que nos causó horror a los ecuatorianos. En todo el argot internacional esto era una cosa sin precedentes, pero estamos hablando de que había en ese solo cargamento más de 200 millones de dólares que podían ser empleados. Era un solo cargamento que solamente invertimos esa economía criminal, 200 millones de dólares para luchar contra el Estado, y tenemos que los Wagner que están peleando en Ucrania pueden venir a pelear en contra del Estado ecuatoriano. 200 millones de dólares de una economía criminal que no significan sino un cargamento de los 240 toneladas que se incautaron el año pasado y que seguramente pasaron 5 veces de esa cantidad. Entonces, si entendemos que esto es un problema mucho más grande y crítico, el apoyo del sistema internacional, el apoyo de la comunidad internacional es fundamental, pero cambiar los ejes internos y cambiar los conceptos internos de que la policía y Fuerzas Armadas son fuerzas que se les requiere cuando estamos en un estado de excepción y después nos olvidamos de ellas, tiene que ser un concepto ya de eliminar, por ejemplo, temas como el COESCOP y darle la fortaleza que necesita la Policía Nacional, de cambiar el sistema de seguridad nacional para que las Fuerzas Armadas sean parte integrante del desarrollo del país, no solamente una fuerza de represión o de choque, sino que tienen que ser parte integrante para el desarrollo como en antaño lo hacían. Llegar donde nadie más llega es la presencia del militar en la frontera, es la presencia del Estado y del ejercicio del control en la frontera. Si nosotros tenemos esa ausencia, dejamos ese espacio abierto para que alguien más lo utilice y coopte ese espacio para hacer nuevas economías criminales. Coronel Fausto Cobo, se ha hablado hoy de planteamientos de políticas como en el tema de las cárceles, del registro genético a los PPLs y policías. Sin embargo, en el tema estructural de fondo, como ustedes nos han descrito, hay un problema también quizás de falta de liderazgo, de falta de controles, de eficacia del Estado, más allá de los gobiernos de turno. Ustedes han señalado que en el gobierno de la Revolución Ciudadana desde el 2007 vinieron estos problemas, esta debilidad institucional, cambiaron la Constitución, pero en el camino se ha llegado en el país casi como en Colombia. El año pasado hubo un magnicidio, asesinaron a Fernando Villavicencio, ¿no? Entonces, ¿por qué no ha habido eficacia del Estado a través de las administraciones últimas, que hoy con el conflicto armado interno se está viendo que hay en ciertos delitos ha habido el control? Mire, Miguel y pueblo ecuatoriano, ¿cómo era antes de la Constitución del 2008 el país y la fuerza pública? Siempre antes de un conflicto armado, externo o interno, se realizan acciones estratégicas preliminares para poder enfrentar el conflicto. Esas acciones estratégicas preliminares, cuando cambia la Constitución, dejan de ser las que se habían ejecutado. ¿Y cuáles son esas acciones estratégicas preliminares? Concentración, movilización y despliegue. Es decir, esta es la amenaza. Frente a esa amenaza nos tenemos que concentrar, desplegar y movilizar de esta manera desde tiempo de paz. Por eso, ¿cuáles eran las amenazas? El Perú, en esa época, y lo interno, en el tema del terrorismo. Bueno, se solucionó el tema del Perú con la firma del acuerdo de paz. Entonces quedó el otro. Le quitan la tarea a las Fuerzas Armadas, y entonces esa concentración desplegada desde ya que tenían las Fuerzas Armadas dejan de tener.
Entonces repliegan del territorio, se debilita la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio, y es lo que Hugo está diciendo. Entonces esos espacios lo ocuparon otros. Lo que usted manifiesta respecto a la falta de liderazgo, el mando es un elemento específico del poder nacional y del poder militar y del poder policial, el mando. Pero el mando no son personas. El mando, contrariamente a lo que se piensa, es un proceso de toma de decisiones, enmarcados en la ley, en la legitimidad y en la ley, en la legalidad, porque nosotros no somos delincuentes, pues. Entonces, ese proceso de mando en la amenaza tiene mayor amplitud porque ellos no respetan la ley, ni la Constitución, ni los derechos humanos. Pero en cambio el Estado se ve más estrecho en ese margen de toma de decisiones, porque para tomar una decisión tiene que ver qué va a pasar en el exterior, peor todavía con estas amenazas más complejas. Entonces, eso es lo que ha pasado y que hay que corregir. ¿Y cómo hay que corregir ese proceso de toma de decisiones del Estado? Fortalecer un liderazgo en el país. Exacto, pero también asumir las responsabilidades de cada uno. ¿Cómo se califica a un líder? Por las decisiones que toma. Por ejemplo, yo le pongo un caso. El presidente Lasso decidió adelantar el cambio de mando. Es una decisión tremendamente. Y lo hizo, yo estaba presente, y lo hizo por razones éticas. Que mucha gente le decía, oiga, pero todavía podemos solucionar, podemos quedarnos más. No, él dijo no, y creo que hizo correctamente. Porque ¿qué venía después de Lasso? La fiscal, pues. Después de la fiscal, ¿qué? La impunidad, y se iban tomando nuevamente este pacto de los lobos, el Estado y el poder. Entonces hay que tomar decisiones, y eso es lo que la historia algún día reconocerá. A los líderes se les conoce en el proceso de toma de decisiones, y ahí se consigue el liderazgo. Claro, aunque sea al final, aunque ese liderazgo debió ser permanente. Todos los ciudadanos de bien tenemos que apoyar a este gobierno en el tema de seguridad, porque ningún racional va a decir que le vaya mal. Una lucha del país contra la delincuencia organizada. Qué bueno que los 2 años de Guillermo Lasso, con la adquisición, mejoramiento de las capacidades, ahora lo emplee, y lo emplee bien. Y nosotros aplaudiremos y siempre estaremos apoyando eso. Claro, hubo oportunidad para la toma de decisiones. Claro. Y no hay que desaprovechar, porque a veces esas oportunidades pasan. Nos olvidamos de que pararon el país y costó casi $1.500 millones esa parada del país con el paro indígena. Claro. 2021 y 2019. Claro. Mira cómo van debilitándole al Estado, y ahora están anunciando nuevas paralizaciones. Entonces uno se pregunta, dice aumento de impuestos. Todo el mundo dice, ¿cómo impuestos? Más impuestos al pueblo. Pero reduzca la producción de petróleo. Reduzca, y no puede explotar la minería. Cuidado, se deuda con los multilaterales. Entonces, ¿de qué le tienen maniatado? Mire, lo que dijo Hugo es espectacular. 579 toneladas de droga se capturó en el año 2021, 2022 y 2023. 579 toneladas. Pero no es todo lo que ¿cuántas pasó pasaron por el Ecuador. Pues. ¿Cuántas pasaron? ¿Cuántas pasaron? Entonces, ahí viene el poder igual o superior al del Estado. Mire lo que tienen, es el dinero que tienen estas mafias. Entonces, con eso compran conciencias, infiltran a las estructuras del Estado, a la policía, a las Fuerzas Armadas, al proceso de toma de decisiones del Estado, lo infiltran, a la asamblea, a todo. Y ahí está lo que estamos viviendo, una amenaza tremenda, mucho más difícil que guerra externa. Una amenaza permanente, porque además el enemigo no está identificado. No está identificado. Por eso le digo que Perú estaba identificado. No es que nosotros queremos que eso, pero posiblemente tengamos que enfrentar un proceso de lucha prolongada de mediana y baja intensidad. Lo cual es grave. Se necesita, doctor Espín, un Estado sólido, fuerte, bien estructurado, con recursos. Y ya la experiencia de Colombia de 50 años se vivió con el Plan Colombia, el Plan Patriota. Tuvo que pasar un desangre para llegar a tratar igual, de control. Pues mire lo de ayer. Ahí está. Están ahí ahora tomados. Claro. Y Petro destacando la figura de Marulanda. O sea, Dios mío, en lo que estamos. Bueno, aquí destacaron la muerte y la figura de Raúl Reyes, que estaba en Angostura. Pues aquí, un patriota ecuatoriano lo dijo.
Vivimos una narcopolítica después de Angostura. Claro. Pancho Huerta. Francisco Huerta Montalvo, así lo dijo. Doctor Hugo Espín, bueno, tenemos por una lucha prolongada. El control de cárceles es circunstancial, el Estado dentro de otro Estado. ¿Cómo enfrentar estos momentos difíciles, no de hoy, no de mañana, sino del futuro? Primero, teniendo una política pública de seguridad estatal, no gubernamental. Segundo, teniendo claro que las acciones de control son permanentes y esto implica lamentablemente recursos, pero el no invertir estos recursos de forma oportuna significa que perdamos el doble de los recursos que se pierden por una falta de inversión, por la falta de credibilidad en el Estado, por falta de seguridad jurídica, por falta de seguridad física. Entonces tenemos que tener una inversión inteligente en lo que es seguridad pública. Tercero, tenemos que tener un fortalecimiento a la actuación de la policía y de las Fuerzas Armadas en territorio, porque lo que yo veo en el día a día, hoy ya empiezan nuevamente las voces a sonar de las violaciones de derechos humanos de Fuerzas Armadas, las violaciones de derechos humanos de la policía, y una vez más empiezan a tratar de socavar, de debilitar las acciones de control para poner límites y decir que hay una permanente violación de derechos. ¿Para qué? Para que las personas que están actuando tengan miedo de actuar por las consecuencias jurídicas. Entonces tiene que haber también un marco de tranquilidad y seguridad de una operación, porque esto ya se convirtió en una operación de supervivencia del Estado, una operación de orden militar y policial de supervivencia, de garantizar la supervivencia del Estado. Y cuarto, yo creo que es un tema fundamental, es que nosotros tenemos que entender como ecuatorianos que esto no es solamente una tarea de los uniformados hacia afuera, sino es una tarea de todos para colaborar con el trabajo que realiza el día a día la fuerza pública, la fuerza estatal y las diferentes entidades para poder ir rompiendo el eje de impunidad. Uno de los temas fundamentales aquí, por ejemplo, es el lavado de activos, ha fortalecido las economías criminales. Usted se pregunta, ¿dónde están o cómo llegan tantos carros de alta gama a manos de ciertas personas que no tenían una trazabilidad económica importante? ¿Por qué no se han disparado las alertas sobre las entidades de control financiero o sobre ciertas cooperativas, sobre ciertos bancos, donde tienen un manejo de activos o inversionistas que llegaron de la nada y pasamos de tener cuotas de inversión relativamente pequeñas a tener capitales enormes de manejo? Entonces, evidentemente hay que hacer un control del sistema financiero, hay que hacer un control del movimiento financiero en el Estado. Todo ingreso económico tiene una trazabilidad y esto tiene que tener una permanencia, es decir, no es solamente un tema de quienes están peleando en las calles, en territorio, jugándose la vida todos los días, a quienes se tiene que dar la carga de la responsabilidad, sino que es una acción multidisciplinaria de todo el Estado ecuatoriano. Y esto todavía no se ve. Si no cambiamos las formas de educación, si no, quitamos el adoctrinamiento que hay en las escuelas de este momento por parte de los GDOs, para hacerles creer a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que pertenecer a un GDO es mucho más lucrativo, mucho más fuerte que pertenecer a una estructura regular del Estado. Grupos delincuenciales organizados. Así es. Entonces, si nosotros no podemos tener un control pleno, si seguimos viendo que en las escuelas, especialmente en la costa, esta delincuencia va contaminando todo el tejido social, no tenemos una conciencia de que el Estado tiene que tener un control pleno de todas las aristas que se manejan, la seguridad va a seguir debilitándose. Entonces, yo creo que finalmente este es un tema muy complejo, es largo. Yo había dicho, esta no es una mesa que uno puede tomar, sentarse simplemente con quienes están en territorio, sino que uno tiene que entender que es una acción multidisciplinaria del Estado para proteger al Estado y a los ciudadanos que están dependiendo de las acciones estatales para tener algo de tranquilidad y de desarrollo económico. Pero es bueno ilustrar, concienciar a los ecuatorianos del momento que vive el Ecuador, entender el problema, cómo llegamos a esto, cómo hemos tenido un Estado débil frente a estas economías criminales. Yo quiero agradecer. Sí, yo quisiera resumir, Miguel, lo que acaba de decir Hugo, con el concepto de seguridad integral. ¿Qué es lo que nos falta? Esa comprensión, porque el Estado se sustenta en seguridad y desarrollo, y son interrelacionados. Claro. Y entonces la seguridad integral es el conjunto de acciones de todo orden, militares, policiales, políticas, sociales, ambientales, culturales, educativas, tecnológicas. Gobiernos locales. Encaminadas a dos cosas: a neutralizar factores adversos y antagonismos,
y eliminar amenazas con la finalidad de crear un estado de relativa tranquilidad y paz, porque el concepto de seguridad para aquellos que creen que se puede hacer todo no es absoluto, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Una de las características es ser relativo. El espacio de relatividad de ese concepto hay que siempre buscar la forma de disminuirlo, pero siempre habrá esa relatividad. Por eso Estados Unidos, por ejemplo, no es seguro, pues. Rusia no es segura, ningún país, nadie es seguro. Es relativo, hay que reducir ese espacio de relatividad, y ahí está el éxito de las acciones de todo orden. Muchas gracias al coronel Fausto Cobo y al doctor Hugo Espín por ilustrarnos y abrir los ojos de esta realidad que vive el Ecuador, que no se va a solucionar hoy ni mañana, si no se toman los debidos correctivos y primero la conciencia de esta realidad. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates de este viernes. Ya viene el programa Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Quiero recomendarles este sábado el programa Controversia, en escena 8 horas por ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a hablar precisamente los desafíos del sector minero formal, lo que ha ocurrido aquí en Palo Quemado, en Cotopaxi, en donde hay violencia de quienes, a pretexto de una organización indígena, protagonizaron hechos violentos, incluso presionando a la población para que cuando venga la consulta sobre la minería legal, porque lo otro es una extracción ilegal de minerales, simplemente actúen. No puede haber un estado dentro de otro estado. Invitados, la doctora María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería, el ingeniero Fernando Benalcázar y el ingeniero Miguel Robalino. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Volveremos a contribuir el próximo lunes en la búsqueda de la verdad. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicados.